Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, ¿se escucha bien? Va, buenas Sí, sí, noches, ¿cómo andan? buenas, buenas. Bien, bien, bien. Bien, Bueno, bien. me alegro, me alegro. Antes de que termine la clase me voy a quedar ahí un rato con los recursantes, que si no me equivoco está Sergio, Enzo, ¿quién más? ¿Jerónimo está por ahí o no? No está todavía, no se suma, me parece. Sí, Sí, sí está profe. en la lista. Sí, Ah, acá sí, estoy. acá está Jerónimo, ok, ok. Bueno, Sí, sí está. creo que se debería agregar, no sé si Penacchio también debería sumarse. Yo, profe, también. Ah, Quinteros. ok, bueno. Sí, en realidad la idea es quedarme con aquellos que se han agregado recientemente, ¿sí? Si no me equivoco, Jerónimo está cursando y vos, Manuel, están cursando desde principio de año ya, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, y Correcto. creo que Sergio y Enzo se han agregado en las últimas semanas, si no me equivoco. Corríjanme, chicos. Sí, está bien. Correcto. Ok, bueno, entonces con ustedes, digamos, la idea es Perdón, quedarme. profe, yo también me agregué las últimas semanas. Últimamente. Sí, pero vos no sos recursante, creo que vos Ah, venías listo. de la De la mañana, si no me mañana. Sí, equivoco. sí, Ok, listo. sí, no con vos, con los chicos que habían rendido o tenían que, con el reaprendizaje, acá está Sebastián, exacto, con Sebastián también, eh, que habían tenido el reaprendizaje o que tenían que rendir reaprendizaje o que tenían que rendir mesa, con ellos, digamos, ¿sí? Que creo que hasta ahora son tres. Y debería sumarse, claro, vos Jerónimo y creo que Sebastián tampoco, perdón, Emanuel Quintero creo que tampoco porque ustedes ya están cursando, digamos, ya sabían que tenían que recursarla. ¿M? Pero Sebastián, Sergio, Enzo, y creo que debería sumarse Penacchio también, son los que recientemente han empezado a cursar la materia como consecuencia de que no han rendido, digamos, mes, alguna historia de esa. ¿Ah? Para organizarnos, digamos, cómo vamos a hacer. Nada más que eso. Bueno, al resto particularmente, ustedes ya saben cómo es el cursado, saben lo que es el tema que estamos viendo y toda la historia. ¿Cómo les ha ido con el inicio de lo que es la programación en C? ¿Han visto algo? ¿Han podido ver algo? ¿Han instalado la aplicación? ¿Han tenido algún inconveniente con instalar el Dev C++? No, no. Y yo ahí intenté hacer el primer punto del trabajo práctico, que hay que incrementar y disminuir valores de las variables. Bien, Y más o menos. ese carácter no lo hemos visto, ese operador en realidad no lo hemos Ah, visto. Ahora lo vamos a arrancar viendo cómo trabaja, cuáles son ciertos conceptos, digamos, de ese operador en todos los lenguajes que lo tienen, particularmente en C. ¿Mm? ¿Quién ha tenido ah. algún tipo de inconveniente que quiera que reveamos o arrancamos directamente con un repaso de lo que hemos visto, la última clase, y continuamos con conceptos nuevos? Bueno, si les parece entonces, continuamos digamos, con los conceptos anteriores, hacemos un breve repaso y me van deteniendo a medida que vamos avanzando, ¿sí? ¿Quién ha arrancado con el práctico, aparte de Ibars? ¿Alguien ha arrancado o no? Profe, disculpe, tampoco es que arranqué, lo vi por encima e intenté aplicar las propiedades variables. Ah, muy bien, me encantó esa aclaración. Un acto de Decía, sincericidio sería eso, ¿no? no, le estaba diciendo, apliqué las variables, incrementar los valores, pero hasta ahí nomás. En el Ok, punto 2 ya no me salió. ok, bueno. Bueno, a ver, esto creo que era lo que habíamos visto en parte, lo que habíamos arrancado viendo de lo que era C, ¿m? En la última clase que tuvimos, que fue hace 15 días atrás. Eh, Les aconsejo, siguiendo con los consejos, sí, que no se dejen estar con el tema, digamos, de la programación en C y sobre todo cuando pasan estas cosas de que bueno, en una semana a lo mejor no tenemos clases. Si no me equivoco, creo que este año los días lunes no hay mucho feriado, con lo cual deberíamos tener clase casi todos los lunes. Pero si por algún motivo
razón o circunstancia no tenemos clase, ustedes ya deberían saber que no deberían de tener, digamos, su proceso de aprendizaje de una u otra forma. Sobre todo para no perder el hilo de aprendizaje y no quedarse y perder la práctica de lo que sería la programación, particularmente ahora en C. Bueno, esto creo que era lo que habíamos visto. ¿Qué eran estas primeras líneas que teníamos acá arriba en un programa en C? Lo primero que teníamos era la inclusión de ciertos archivos. Esos archivos se llaman librerías en C, ¿sí? Esas librerías tienen la particularidad de que internamente tienen ciertas funciones que al incorporarlas acá, al incorporarlas a nuestro programa, podemos hacer uso de las funciones que cada uno de estos archivos tienen, ¿sí? Yo les había comentado que las más básicas son estas tres. Una de ellas se llama stdio, la otra conio, la otra iostream. La stdio es la librería de estándar input y output, ¿sí? Y por ende trae las funciones básicas de lo que es ingresar o capturar datos por teclado o mostrar datos por los dispositivos estándares de salida, en este caso el monitor. Lo mismo sucede con iostream, por ejemplo. Bueno, ya habíamos visto esta sentencia que nos servía para declarar una constante. Habíamos dicho que una variable constante era aquella que no podíamos modificar su valor durante la ejecución del programa. ¿Para qué nos servía? Para justamente asignarle un valor al principio del programa y después poder usar esa variable sabiendo que ya tiene ese valor durante la ejecución del programa. Es decir, si nosotros empezamos a programar y queremos hacer uso de esa variable, reemplazamos esa variable en la sentencia donde la queramos usar. Y por ende el compilador nos la va a reemplazar por el valor que le hemos asignado en las primeras líneas, digamos, cuando le hemos declarado esa variable. ¿Cuál era la ventaja que tiene estas variables constantes? Que cuando yo quiero modificar el valor, lo único que tengo que hacer es modificar en esta línea, y el resto del programa no lo toco. Bien, habíamos visto la estructura general de un programa en C. Habíamos dicho que todo programa en C está compuesto por la función principal, al menos la función principal. La función principal era la función main. Habíamos visto también que esta función main, por ende, puede llegar a devolver algo si es que este programita fuese llamado desde un lugar externo, es decir, de otro programa. Y el tipo de dato, esto lo que definía era el tipo de dato que puede llegar a devolver hacia ese lugar, digamos. Si existe un tipo de dato convencional, como los que hemos visto, que son los float, los int, los chart, o bueno, los longs, por ejemplo, los tipos de datos que tiene el lenguaje C, implicaba que en alguna parte del programa, generalmente al final, tiene que existir la sentencia de retorno, ¿sí? Que es este punto donde el programa retornaría algo hacia el lugar donde fue llamado. En este caso tiene que haber una cierta coincidencia, es decir, no una cierta, tiene que existir coincidencia entre lo que vamos a retornar, que en este caso es un valor 0, con el tipo de datos el cual hemos definido la función main. Con lo cual no puede haber algo como esto en una sentencia de retorno, porque esto quiere decir que estoy retornando un valor que es de tipo float, es decir, decimal, siendo que la función acá la hemos definido como que devuelve un tipo de dato entero. Si nosotros ejecutáramos esto, seguramente nos daría error. Acá por definición yo siempre, y por práctica, digamos en realidad, siempre que defino el main con un tipo de dato int, van a haber una sentencia de retorno 0. Pero tranquilamente ustedes acá podrían poner el valor que ustedes quieran, un 10, un 100, un 20, un 50, siempre que coincida el tipo de dato con el tipo de dato de la función main. Bueno, después habíamos visto cómo declarar variables en C, cómo declarar una variable y al mismo tiempo inicializarla, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos creando una variable entera A, y además la estoy inicializando con el valor 10. Y además estamos creando otras variables como B, C y otra que se llama índice. Bueno, esa es la sentencia. Y después empezamos a utilizar el printf y el scanf, que eran dos funciones que estaban definidas adentro de estas librerías y que no tienen una función en particular, tienen una funcionalidad en particular. El printf sirve para mostrar datos por pantalla y el scanf sirve para capturar datos por teclado.
Acuérdense que cada una de estas funciones tienen que cumplir una cierta estructura. ¿Cuál es la estructura? En este caso, el printf tiene la particularidad de que como parámetro le tenemos que pasar qué es lo que queremos mostrar por pantalla. En este caso es un simple cartel delimitado por comillas dobles, en este caso. Y el scanf sucede lo mismo, con la diferencia de que el scanf particularmente acepta mínimo dos parámetros. El primer parámetro, que era la secuencia de caracteres que está relacionado con el tipo de datos que va definido en el segundo parámetro. Acuérdense de lo que habíamos visto, que habían distintas secuencias de control, esas secuencias de control que le llamábamos, estaban relacionados a los distintos tipos de datos que tiene C. %d o %i también, para los tipos de datos enteros, %f para los float, %l para los long, o %c para los que son characters, ¿sí? O %s también pueden llegar a encontrarse por ahí, que son para mostrar cadenas de caracteres o secuencia de caracteres. Para capturar, perdón, por teclado, secuencia de caracteres. Y el segundo parámetro tiene la particularidad que es la variable o el parámetro a la cual se le va a asignar el valor que nosotros o que el usuario ingrese por teclado. Es decir, que el programa se va a detener en este punto y le va a pedir al usuario que esté ejecutando el programa que ingrese un valor. ¿Sí? Ese valor que ingrese por teclado se le va a asignar a la variable A. Por definición, exige la función scanf que este parámetro se le anteponga el ampersand, ¿sí? Este carácter ampersand. Ese carácter lo que hace es indicar que ese parámetro está siendo pasado por referencia a la función scanf. Ya más adelante, cuando veamos funciones definidas por nosotros, por el programador en C, ¿sí? Vamos a ver, seguramente vamos a profundizar el paso de parámetro por referencia. Ustedes ahora lo que se tienen que preocupar es que siempre que utilicen la función scanf, el parámetro que le pasemos, o la variable que le pasemos en el segundo parámetro, tiene que ir con el ampersand adelante. Bien, ¿y acá qué teníamos? Bueno, acá teníamos una de las estructuras que tiene C, que es el if, ¿sí? Que era el sí que teníamos en pseudocódigo, preguntando que si la variable era, por ejemplo, mayor a 10, se le asigna a la variable B un valor 200, y si A es menor a 10 o igual, se le va a asignar a B el valor 300. Y bueno, y al final lo único que hacíamos como ejemplo para ver esta terminología era mostrar el valor tanto de A como de B. Bueno, si nosotros lo ejecutamos esto, me pide que ingrese un valor para A y me muestra esto. El valor ingresado de A para A es 3 y el valor calculado es 300. Probablemente hay una variante, digamos, de esta estructura if, que es reducida, que probablemente si ustedes toman alguna documentación por ahí por internet, seguramente la van a encontrar y se van a preguntar cómo trabaja. Bueno, para no tener que programar cuando las sentencias son bastante puntuales, es decir, cuando la estructura condicional, como en este caso, es bastante puntual, y es simple, digamos, en cuanto a su condición, ¿sí? Y además sucede una sola sentencia, digamos acá, es decir, que si A es mayor a 10, se tiene que ejecutar una sentencia que es bastante simple, como esta, por ejemplo, asignarle el valor 200 a B, ¿sí? Y si A no es mayor a 10, se ejecuta esta sentencia que es bastante simple. Acá lo que se recomienda para no tener que escribir estas 1, 2, 3, 4, 5 sentencias, poder reducirlas en una sola. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Se hace que a B le voy a dar. Acá coloco la condición, ¿sí? Fíjense que voy a ingresar la misma condición. Acá pongo el símbolo de interrogación, el símbolo de pregunta, y a continuación coloco la primer sentencia que se encuentra en el sí. Es decir, si esta condición es verdadera, esta sentencia es la que se va a ejecutar, ¿sí? Es decir, el 200. Y si no, se va a ejecutar esta otra. Entonces, ¿qué significa esto? Si lo tuviéramos que leer, significaría lo siguiente. A B se le va a asignar el valor resultante de
Denme un segundo que vamos a agregar a un compañero. Bien. Entonces, a B se le va a asignar el valor resultante según la condición que se encuentre acá. Y la condición dice que si A es mayor a 10, el valor que se le va a asignar a B es el que se encuentra a continuación del símbolo de interrogación. ¿Sí? El símbolo de interrogación acá significa, o le indica al compilador que esto es una pregunta. Entonces, si esa pregunta es verdadera, ¿sí? La respuesta va a ser esta. Entonces, a B le voy a asignar el valor 200. ¿Sí? Ahora, si esta condición no es verdadera, a B se le va a asignar este otro valor. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Entonces, esta sentencia, todo esto que está acá, esta estructura de control, sería reemplazable por esta que está acá. ¿Sí? Entonces, ustedes, a la hora, esto se utiliza, como le dije yo, cuando tenemos estructuras de control tan simples como esta. ¿Sí? Ahora, si acá adentro ya tuviéramos más condiciones o acá tuviésemos más sentencias, ¿sí? Como por ejemplo a C le asignaríamos B multiplicado por 100 y le sumaríamos otra cosa, o tendríamos un scanf acá pidiendo algo de información, o un printf, ¿se entiende? Entonces ahí ya no se justifica, ya no conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque esta sentencia sería sumamente larga y aparte tampoco podríamos reflejarla. Pero si tenemos una estructura de control condicional como esta, bastante simple, ¿sí? Lo podríamos hacer en una sola línea de esta forma. ¿Ah? Bueno, yo esto se los comento. Generalmente nosotros lo que vamos a hacer cuando yo les muestre algún ejemplo o algo de eso, siempre vamos a tener una estructura detallada. ¿Para qué? Para que les sea más fácil a ustedes poder entenderlo, digamos. ¿Ah? Bueno. Siguiendo con la explicación, vamos a agregar ahora una terminología nueva, un operador nuevo, que es el operador incremento y el decremento. El incremento es aquel que yo voy a usar como modelo. Toda esta porción de código la voy a eliminar, ¿sí? Para que empecemos a manejarnos, para poder adaptar, digamos, este código a la nueva explicación. Acá en este caso yo estoy asignando a la variable b, le estoy asignando el valor 10, ni más ni menos. ¿Ah? Bueno, hay un operador en muchos de los lenguajes de programación que es el operador incremento. ¿Sí? Y hay otro que es este otro. ¿Sí? En definitiva son exactamente iguales los dos. ¿Sí? Los dos son incrementos, con la diferencia de que este está después de la variable. Fíjense, ¿este qué significa? Post-incremento. ¿Sí? Mientras que este es un preincremento. ¿Qué significa esto? Ambos se encargan de sumar en uno el valor que tenga en ese momento la variable. Es decir, que en este caso, en este momento, digamos, en la línea 11, lo que va a suceder es que a B se le va a asignar el valor 11. ¿Sí? Es decir, que esta sentencia sería una sentencia similar a esta, fíjense. B más 1. Es decir, esta sentencia, este operador que está así tal cual acá, sería algo similar a esto, con la diferencia que es un post-incremento. ¿Qué significa un post-incremento? Que el compilador lo que hace es, primero, utilizar el valor de la variable y después incrementarlo. Entonces, si esta sentencia formara parte de una expresión, como por ejemplo acá, ¿sí? Donde yo a C le estoy asignando el valor de B post incrementado en 1. ¿Sí? ¿Qué significaría? A C lo que se le asignaría no sería el valor 11, sino que lo que se le asignaría sería el valor 10. ¿Sí? A C se le asignaría el valor 10. Pero acto seguido, después que se haga esa asignación, el compilador lo que va a hacer es incrementar en 1 esta variable. ¿Ah? Con lo cual, en la línea 12, la variable C seguramente va a valer, ¿cuánto? Va a valer 10, pero B va a valer 11. ¿Se entiende esto o no?
Sí, ese sí. El preincremento creo que es donde no comprendí. Ok, bueno, ahora lo vamos a ver ese. ¿Alguien no entendió esto del post-incremento? Bueno, Yo, si me lo vuelve a explicar, por favor. ahora lo vamos a explicar de vuelta. Justamente esa era la Gracias. intención. Bueno, entonces, en el printf vamos a mostrar el valor de C es, ¿sí? Y vamos a mostrar el valor. Y acá, en este otro printf, vamos a mostrar que el valor de B es tanto. Ya le he dejado dos El sentencias. porcentaje de a qué El porciento de, acuérdense que tanto el printf como el scanf, para poder mostrar el valor de una variable por pantalla, en este caso, le tengo que poner la secuencia de control que le corresponde según el tipo de dato del cual es la variable que yo quiero mostrar por pantalla. ¿Sí? y qué tipo de valor es ese. El tipo de valor de C es entero, es int. Con lo cual, la secuencia de control que tengo que colocar acá es el que hace referencia al tipo de datos int. El D quiere Pero decir que es podría ser decimal. porcentaje I también. O puede ser por ciento i. No, Ah, el bien. por ciento d no significa que sea decimal. Acuérdense que en C el tipo de dato decimal es representado por float. ¿Sí? No es decimal, sino que es float. Con lo cual, para representar, o si yo quiero mostrar por pantalla, quiero capturar por teclado un valor para una variable float, acá tengo que utilizar por ciento f. ¿Sí? Ahora, en el caso de los enteros, tengo que utilizar por ciento d o por ciento i. Cualquiera de los dos. Bueno, entonces, siguiendo con la operación del post-incremento, dijimos que la particularidad es que el compilador primero utiliza el valor que tenga la variable para, en la expresión que se la está utilizando, como por ejemplo acá, la idea es asignarle el valor de B a C, ¿sí? Y después incrementarla. Entonces, en este momento, en esta instancia, en esta sentencia que yo tengo en la línea 11, lo que va a suceder es que a C le va a asignar el valor que tenga la variable B, y el valor que tiene es 10. Pero acto seguido va a incrementar en 1 el valor de la variable B. Con lo cual, este printf que está acá abajo, en la línea 13, me va a mostrar por pantalla el valor de B, que el valor de B ya está actualizado, es decir, 11. Veamos si esto es real. Si esto lo ejecuto, ahí sucede eso. ¿Vieron? Miren, bueno, le vamos a poner un enter acá para que sea más legible. Acuérdense que el enter en pantalla o el salto de línea es ese. ¿Vieron? Bueno, entonces el valor de C es 10 y el valor de B ahora es 11. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces dijimos que el post-incremento tiene la particularidad que el compilador primero utiliza el valor de la variable en la expresión que esté siendo utilizada y después lo incrementa en 1. ¿Estamos? Bien. El preincremento. El preincremento sucede lo contrario. Primero incrementa en 1 el valor de B y después utiliza el valor. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, en esta misma sentencia, a C se le va a asignar el valor ya incrementado de B. Con lo cual, en esta sentencia, en la línea 12 y en la línea 13, el printf me va a mostrar el mismo valor para las dos variables. Veamos si esto es así. Tal cual. ¿Sí? Fíjense, tanto el valor de C como el valor de B ahora es 11. Entonces, ¿entienden la diferencia entre el preincremento con el postincremento? ¿Sí o no? Y ahora me quedó más claro. Bien. ¿Alguien que no lo tenga claro? Profe, yo no puedo, no me deja. ¿No te deja? No sé si se me cortó a mí. No, él apagó el micrófono.
Bien, si era Jerónimo, creo que el micrófono le funciona mal, si no me equivoco. Profe, ¿puede explicar de vuelta la última opción de incremento? Sí, este operador es un operador de incremento, ¿sí? Con la diferencia, tiene dos alternativas. Uno es colocarlo después del nombre de la variable, ¿sí? Eso significa que es un post-incremento, ¿sí? Y si lo coloco antes, es un pre-incremento, ¿sí? Bien, si yo lo coloco después del nombre de la variable, lo que sucede es que el compilador primero lo que va a hacer es utilizar el valor de la variable en la expresión que esté siendo utilizada. Por ejemplo, acá, ¿sí? en esta expresión que tengo, el valor 10 se lo va a asignar, el valor que contenga en este momento la variable b, se lo va a asignar a c, ¿sí? Y después que le haya asignado ese valor a c, va a aumentar la variable, va a incrementar la variable en 1, ¿sí? Bien, ahora, si yo coloco un preincremento, ¿sí? ¿Qué Profe, sucede? siempre lo incrementa en 1, no hay manera de decirle que lo incrementa en 2 o 3. No, porque este operador trabaja en una unidad. Bien. En una unidad. Si B es de tipo de dato entero, vaya a aumentar en 1 el valor de la variable, ¿sí? Ahora, si B fuese un float, va a aumentar en 1.0, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Y acá vienen un montón de alternativas. ¿Qué sucedería con esto? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué creen ustedes que estoy haciendo en esa sentencia? En la sentencia de la línea 11. ¿Se suma 21 al valor B? No, sería No, 10 más 20 para C y B se mantiene en 11. ahí está. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ahora esto es una expresión, ¿sí? Y por ende, B tiene un cierto valor. Pero siguiendo con la teoría de lo que yo les acabo de explicar, ¿sí? Con el concepto de lo que es este operador, primero el compilador lo que va a hacer es utilizar el valor de la variable para hacer el cálculo de esta expresión y después va a aumentar en 1 la variable. Es decir, que acá esto se va a reemplazar por el valor 10, ¿sí? Se lo va a sumar a 20, con lo cual el valor 30 se le va a asignar a la variable c. Pero acto seguido el compilador, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre la variable b, aumentándolo en 1. Con lo cual, acá, este printf me va a mostrar en c el valor 20, el valor 30, y en b me va a mostrar el valor 11. Si esto lo ejecutamos, sucede eso. ¿Vamos? O sea que en ese caso me anuló el incremento. ¿Cómo? Perdón. En ese caso me anuló el incremento. No es que te lo anuló, sino que lo que hizo fue primero utilizar la variable en la expresión donde está siendo utilizada y después la incrementa en 1. ¿Sí? Siempre que hay un post-incremento, ¿sí? Recuerden ustedes que primero utilizamos el valor de la variable que tenga y después ejecutamos el incremento. ¿Vamos? O sea, el incremento o el decremento solo afecta a la variable que acompaña. Sí, claro. Sí, siempre la variable que acompaña. A diferencia de esto, a diferencia de esto, acá lo que hacemos, como es un pre-incremento, primero incrementamos en 1 la variable y después la sumamos, en este caso, al valor 20. ¿Vamos? Entonces, a la variable c se le va a asignar el valor 31. ¿Se entiende? Sí, ahora sí mejor. Si esto lo ejecutamos, ahí vemos que esto es así. Bien, esto por ahí como buena práctica de programación, yo particularmente para ubicarme mejor, lo que hago es siempre que tengo un preincremento o un postincremento, lo que hago es cerrarlo en paréntesis.
para saber que esto es una expresión por sí sola, digamos. Para no confundirme con este más, con esta sumatoria que está acá, digamos. ¿De acuerdo? La operación, la forma de trabajar es exactamente igual. ¿Estamos? Es exactamente igual. A ver, denme un segundo. Esto me parece que se me ha quedado con el paréntesis. A ver. Bien, ahí está. Fíjense lo siguiente. Bien. Entonces, dijimos que si esto está así, forma parte de una expresión, ¿sí? Así como tal cual yo lo estoy colocando, el compilador lo que primero hace es hacer uso de la variable, ¿sí? Del valor que contenga la variable, ejecuta la operación restante que haya, en este caso sumarle el valor 20, y después incrementa en 1 el valor de b. ¿Ah? A diferencia del preincremento, ¿sí? Que lo que hace es primero aumentarlo y después hacer la operación, después hacer la suma. Pero fíjense qué pasa si yo esto lo encierro entre paréntesis. Como les decía recién, hacer una buena práctica de programación. Al cerrarlo con un paréntesis, ¿sí? Le estoy indicando al compilador que primero ejecute esta sentencia que está acá. Es como que sería una subsentencia dentro de otra sentencia. Entonces, primero el compilador va a ejecutar esta sentencia que está acá, y después va a ejecutar la sentencia que esté más arriba, digamos, más grande. Entonces, esto lo que va a hacer es hacer el incremento en 1 de la variable b, y después lo va a sumar en 20. Si nosotros lo ejecutamos, sucede esto. ¿Vieron? 31 para la variable c. ¿Por qué? Porque incrementó la variable b, y después le sumó 20 para asignárselo a C. Ahora, fíjense qué pasa si yo mantengo los paréntesis y hago un post-incremento. ¿Qué sucede? Por el hecho de que tiene los paréntesis esto, ¿sí? El compilador ejecuta la sentencia antes de que forme parte de la sentencia más grande, digamos. Entonces, acá va a ser la utilización de la variable y lo va a incrementar al mismo tiempo, antes de hacer la sumatoria. Miren, si yo esto lo ejecuto, bueno, esto me sigue haciendo, denme un segundo porque esto me parece que me ha quedado cachado. Voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a tener que cerrar. Lo que usted intenta demostrar es que el paréntesis puede afectar al cálculo que haga. Eso es lo que quería demostrar, pero ¿qué sucede? Que el compilador me había dejado en caché, digamos, el resultado anterior. Eso es lo que quiero demostrar, justamente. Bueno, ahí está, ¿ves? En realidad el paréntesis no, es solamente una agrupación, no es que el compilador, digamos, le dé importancia al paréntesis para ejecutar primero la sentencia esta de incremento, ya sea anterior o posterior, ¿sí? Y después sumarle 20. No. Esto es solamente el paréntesis, es solamente a nivel de agrupación y un nivel de agrupamiento, nada más. Es visual, digamos, nada más que eso. Pero la lógica se sigue cumpliendo. Es decir, que independientemente si tiene el paréntesis o no acá adelante, ¿sí? La teoría y la funcionalidad del preincremento y del postincremento, ¿sí? Sucede de la misma forma, es decir, trabaja de la misma forma. Lo cierto es que primero el compilador utiliza el valor de la variable y después lo incrementa, ¿sí? Mientras que si está adelante, primero lo incrementa y después utiliza el valor actualizado en la expresión o en la sentencia más grande, digamos. Independientemente si le colocamos los paréntesis o no. Eso fue lo que justamente quería demostrar recién.
ejecución. Lo que pasa que a veces la herramienta esta me guarda en caché, digamos, el punto exe, sería, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Profe, Sí. ahí le está hablando Jerónimo por el chat. Bien, ¿qué dice Jerónimo? A ver. ¿Puede hacer el ejemplo con la variable a los dos ejemplos? Eso dice Jerónimo. Puede hacer el ejemplo con la variable a los dos ejemplos. ¿Cómo sería? Tiene la variable A y C. Sí. A ver, Jerónimo, ¿cómo sería? Decís vos, ¿por qué la variable A acá? ¿Por qué meter la variable A? No sé por qué meter la variable A, digamos, acá adentro, pero tranquilamente la podríamos meter, digamos, la variable A. ¿Sería como implementar en un caso práctico? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, ahora sí. Bueno, vio que puso C es igual a B más el incremento después. Sí, el post-incremento. El post-incremento. Puede hacer abajo A es igual a el pre-incremento de B. Y ahí Es decir, vamos acá, a los dos ejemplos. hacer esto, digamos. Correcto. Sí, claro que sí. Está bien, esta es una variante, digamos, sería. Es algo extra, por así decirlo. ¿Qué valor se le asignaría a la variable I? Según todo lo que les he comentado hasta ahora. ¿Qué valor 11. tiene B en esta instancia? 10. ¿Qué valor tiene Ahí B? sería Tiene el 11. valor 10. ¿Sí? Acá tiene el valor 10. El valor 10 se utiliza en esta expresión, con lo cual sumado a 20 arma 30 y se le asigna C. Pero acto seguido B es incrementada en 1, con lo cual pasa de 10 a 11. En esta sentencia que está acá, como hay un preincremento, ¿sí? El valor actual en este momento de B es 11 y hay un preincremento, se aumenta a 12 y ese valor es el que se le asigna a A. ¿Estamos? Con lo cual en este print que tenemos acá, A va a mostrar por pantalla el valor 12. ¿No tendría que volver a ser 10? No, porque es un preincremento. Un preincremento. Ahora, si yo hago esto, ¿sí? ¿Qué valor me va a mostrar en A acá? Me va a mostrar el valor 11. ¿Por qué? Porque en este momento B vale 11, utilizo su valor para asignárselo a A, ¿sí? Pero después recién voy a mostrar el valor de B, después recién voy a incrementar a B en 1. Esto son distintas jugarretas, ¿vieron? Miren, acá está el valor de B, que es 12, y el valor de A es 11. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando se hizo la asignación a A, ¿sí? Aún no se incrementó de vuelta el valor de B. Bueno, lo mismo sucede con el decremento, ¿sí? Lo mismo sucede con este. Es exactamente igual la situación, con la diferencia de que en vez de aumentar en 1, resto en 1. Es exactamente igual. Lo que tienen que tener cuidado ustedes por ahí es que las situaciones pueden llegar a ser mezcladas, como esto, por ejemplo, ¿sí? Incluso hasta esto. ¿Qué valor tendría C? Acá. ¿Qué valor tendría C? 30. Bien. 30. Bien. ¿A? ¿Qué valor tendría? 29. ¿No? A. No. 10. Y si B bajó de 10 a 9, Sí. hago el preincremento, entonces vuelvo a 10 y Bien. después hago el incremento y vuelvo a 9. Perfecto. Pero A, ¿cuánto va a valer? A va a valer 10. ¿Por qué? Porque
se decrementó B acá, pero acá se preincrementó. ¿Sí? Es decir, acá bajó en 1 y acá aumenta en 1, antes de hacer uso de la variable. Entonces, C tendría el valor 29, el valor 30, ¿sí? El valor 30. ¿Por qué? Porque decremento después la variable. B va a valer 9, pero acá se va a aumentar en 1. Vuelve a 10, y ese es el valor que se le asigna a A. Pero la variable B después vuelve a bajar, y baja a 9. Con lo cual acá me va a mostrar en B el valor 9. Bueno, acá me está dando un error porque acá no sabe primero, digamos, como que debería poder cerrarlo entre paréntesis, digamos. Ahí está. ¿Sí? Estos operadores, digamos, por ahí se utilizan para tratar de aumentar o disminuir en una unidad el valor de una variable en particular. ¿Vieron cuando nosotros vimos la estructura de control for? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos que la estructura de control for estaba compuesta de la siguiente manera? Decíamos, indicábamos desde cuándo comenzábamos, ¿sí? Para índice igual 0, y decíamos, mientras índice era menor a 10, y después ¿qué hacíamos? Incrementábamos el índice en 1. ¿Estamos? Se utiliza para cosas como esta. Bueno, este es el operador que estábamos viendo recién acá. Es exactamente igual. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí. yo cuando ejecuto el programa me aparece todo en la misma línea. ¿Por qué no le has puesto acá en el printf, me está diciendo? Sí. No le tenés que haber puesto el barra invertida n. Después del %d, ponéselo. Bien. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto hasta ahora? Bien. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo ahora. Lo vamos a ir resolviendo, en realidad yo ya lo he resuelto, pero lo vamos a ir analizando entre todos. Ingresar un número, imaginémonos el siguiente caso, ingresar números positivos por teclado e indicar si cada número es primo o no. ¿Sí? Y el programa debe determinar cuando el valor que se ingresa, el número que se ingresa por teclado es 0. Es decir, yo tengo que pedirle al usuario que me ingrese por teclado una cierta cantidad de números, o que me vaya ingresando números, y a medida que el usuario va ingresando esos números, yo le tengo que indicar si el número ese que él ha ingresado es un valor primo o no. ¿Vamos? Bien. Y el programa tiene que terminar cuando el usuario ingrese el valor 0. ¿Ah? Bueno, para eso yo primero voy a declarar un par de variables. Como mínimo tiene que estar la variable número. Y después una variable índice. Ya vamos a ver el porqué de esta variable índice y el porqué de la variable contador. Acto seguido, tengo que pedirle al usuario que me ingrese por teclado el primer número. El primer número. Imaginémonos que ese número es el valor 8. ¿Sí? Bueno, y después hago un while. Y empiezo a iterar acá adentro. Empiezo a iterar y a iterar. Mientras el número que el usuario me haya ingresado sea mayor a 0. Bueno, si el número que el usuario me ha ingresado es mayor a 0, en este ejemplo que estamos poniendo como modelo, digamos, el número es 8, cumple con esta condición, entonces empiezo a iterar acá adentro. Bueno, yo tengo que detectar ahora, si el número 8 es un número primo. ¿Cómo hago para saber si un número es primo o no? Y tiene que ser divisible por 1 y por sí mismo. Bien, nada más. Nada más. ¿Sí? Es fundamental el nada más. Porque ya sabemos que todos los números son divisibles por 1 y por sí mismo. Pero un número es primo cuando es nada más divisible por el 1 y por el 8. Es decir, que no tiene que haber ningún número entre el 1 y el mismo número, ¿sí?, que haga que su división con ese número, el resultado sea 0. ¿Sí? Por ejemplo, el 8
Si yo lo divido por 2, ¿sí? Me da 4 el resultado, y el resto es 0. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que el número 8 es divisible por el número 2. Y a su vez el número 8 también es divisible por el 4. ¿Sí? Porque el resultado es 0. Entonces el 8 no es un número primo. ¿Por qué no es número primo? Porque es divisible por el 1, por el 2, por el 4 y por el 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, tengo que ver los números comprendidos entre el 1 y el número que yo he ingresado, es decir, que el usuario me ha ingresado, y empezar a hacer la división con ese número, de todos los números que hay intermedios, para ver si hay alguno cuyo resultado, ¿sí? Cuyo resto, mejor dicho, es 0. ¿Mm? Si hay alguno que es 0, quiere decir que es primo. Bueno, fíjense, acá yo tengo un for, que itero desde dónde hasta dónde. Desde el número 2 hasta el número que el usuario me ha ingresado menos 1. ¿Mm? Y voy incrementando el índice, que es la variable justamente que me va permitiendo iterar este bucle, ¿sí? Lo voy incrementando en 1. Y acá, ¿qué voy a evaluar? Es decir, este número, este bucle, ¿para qué me sirve? Para iterar todos los números entre el 2 y el número que yo he ingresado. Por ejemplo, en el número que yo he ingresado, que es el 8, teóricamente, bueno, yo tengo que iterar del 2 hasta el 7 y ver si hay algún número cuya división con el número 8 haga que el resto sea 0. ¿Mm? Para eso me sirve este for, que está acá adentro. Bueno, a medida que yo voy bucleando la primera vez, índice vale 2. ¿Mm? Para eso yo voy a utilizar el módulo. ¿Se acuerdan que el módulo, creo que en pseudocódigo lo habíamos utilizado, el módulo, ¿no es cierto? Bueno, acá en C también existe el módulo. ¿El módulo qué era? Era el operador que se encargaba de decirme, bueno, la división, o mejor dicho, el resto de la división entre este número y este número que está acá, es 0. Si es 0, significa que este número dividido por este, el resto es 0. ¿Sí? Es decir, el resultado es un número entero. 8 dividido 2, el resto es 0. Con lo cual aumento o incremento una variable en 1. ¿Mm? ¿Esto Profe, para qué hago esto? Sí. Ahí le preguntan que por qué pone 2 iguales. 2 iguales porque si no pongo 2 iguales es una asignación. En C, un igual es una asignación. Significa que a esta variable contador le estoy asignando el valor 0. Si yo a esta sentencia le agrego otro igual más, significa que estoy haciendo una comparación acá. Es decir, esto vendría siendo una sentencia lógica. ¿Sí? No sé quién es el que me lo preguntaba. Sería como la flechita en Sebastián. Claro, en pseudocódigo esto sería como la flechita. ¿Sí? Mientras que el igual que teníamos ¿cómo es que se llama? En pseudocódigo sería 2 iguales acá. ¿Estamos? Bien. Compara el número que está asignado a contador, entre comillas, con 0, en ese caso, con 2 iguales. Cuando hay 2 iguales, sí. Estoy comparando esto, si esto es igual a esto sería. ¿Mm? Eso sería una pregunta lógica, en definitiva. Una condición lógica, mientras que esto es una asignación. ¿Ah? Por ejemplo, también ahí está usando el número índice 2 como pivote para ir descartando posibilidades. Sí, es decir, estoy arrancando a buclear con este for, ¿sí? Con el índice en 2. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque el 1, ya sé que el número es divisible, cualquier número es divisible por el 1. Entonces, una condición que yo ya sé que ese resultado me va a dar 0, con lo cual tengo que empezar a evaluar desde el 2 en adelante. Perfecto. Otra pregunta, por ejemplo, ¿por qué el número, en vez de ponerle menos 1, no le puso un decremento? ¿O no se puede hacer eso? ¿Cómo número? O sea, veo que a la variable número... Número es la variable que el usuario me ingresa por teclado. Claro, y después le puso menos 1, o sea que esa variable la disminuye en un valor. Porque No, pero ¿acá me estás diciendo? Sí, ahí.
No, acá yo no estoy haciendo, acá lo único que estoy haciendo es diciéndole, perdón. Acá lo que le estoy diciendo es que el for este va a iterar desde, o mejor dicho, para índice igual 2, mientras índice sea menor que número menos 1. ¿Sí? Es decir, que si número era 8, índice va a iterar siempre y cuando, o mejor dicho, este bucle va a iterar siempre y cuando el índice esté comprendido entre el 2 y el 7. Claro, eso lo entiendo perfecto, pero por ejemplo, para restarle un valor a la variable número, porque en vez de poner un 1, menos 1 no puso el doble menos, Es que es que un esto no, decremento. mirá, No, la no aplica diferencia ahí. está en lo siguiente, que esta sentencia es como si yo hiciera esto que está acá, mirá, 8 menos 1, ¿sí? Pero ese cálculo yo no se lo estoy asignando a nadie, ¿sí? Ahora, es como si yo hiciera esto, número menos 1, ¿sí? Pero no se lo estoy asignando a nadie, es decir, el cálculo realizado acá no se lo estoy asignando a nadie. Ahora, si yo hiciera esto, ahí sí estoy modificando el valor de la variable número. ¿De acuerdo? Acá estoy modificando el valor de la variable número, pero acá no. ¿Sí? Esto que está acá sería lo mismo que hacer esto. ¿De acuerdo? Mientras que esto, acá yo no pretendo que la variable número vaya decrementándose en 1. ¿Mm? Es como si yo acá pusiera el valor 7. Ya entendí, es un valor estático. Exacto, es un valor estático, sí señor. ¿De acuerdo? Nada más que no puedo poner el valor 7 porque me serviría solamente para cuando número es 8. ¿Estamos? Sí, ya entendí. Perfecto. Bien. ¿Alguien no entiende esto? Acá yo lo que estoy diciendo, estableciendo con este for, es desde cuándo voy a empezar a iterar y hasta cuándo. ¿Sí? El desde cuándo lo defino con esta condición que está acá, desde índice o para índice desde 2, mientras índice sea menor que el número menos 1. El número que el usuario me ha ingresado por teclado, menos 1. En un ejemplo hipotético, en este ejemplo, digamos, que yo les estaba mostrando, sería algo así como esto. Si número es igual a 8, lo que me ingresa el usuario por teclado, yo tengo que evaluar si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 son divisibles por el 8. Ya sabemos por definición que el 1, 8 dividido 1, el resultado es 0. Y también sabemos que el 8 dividido por 8 también es 0. O sea, el resultado, el resto, digamos, también es 0. Entonces lo que tengo que evaluar es todos los números del 2 hasta el número menos 1. Imagínense que el número en vez de ser 8 es 12. Yo tengo que evaluar todos los números desde el 2 hasta el 11. Siempre un número menos que el número que el usuario me ha ingresado por teclado. ¿Queda claro esto o no? Sí. Ok, bien. Para no extenderme mucho, digamos, en la explicación, porque por ahí, si no le encuentro las alternativas, se convierte en tediosa, digamos, la clase. Bueno, ahora, a medida que yo voy recorriendo cada uno de estos valores, tengo que evaluar si el número que el usuario me ha ingresado dividido por cada uno de estos números, si el resto de esa división es 0 o no, para saber si el número es primo o no. Bien, Profe, sí. ¿y para el número 2 serviría el algoritmo ese? No, en este caso no. Es decir, no va a entrar a iterar nunca acá, digamos.
¿Sí? Porque el 2 es primo. El 2 es primo, claro. Pero bueno, en ese caso, a ver, esta porción de código que yo he hecho, que lo he hecho bastante simple, seguramente tiene alguna falencia, como por ejemplo, para el número 1, ¿sí? O para el número 2. Entonces acá lo que habría que definir es, así como yo le estoy colocando un número mayor a 0, ¿sí? Podríamos meter un if acá arriba diciendo que si el número es un 1 o un 2, ¿sí? Decir que ese número, por definición, ya es un número primo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Claro, porque si mete un 2, le va a restar un valor y va a quedar un 1. No va a Exacto, nada. nunca va a iterar, digamos, en realidad. ¿Sí? Nunca va a iterar y por ende, acá tal cual como está hecho esto, ¿sí? Me va a decir que el número es un número no primo. Es un número no primo. Pero bueno, esto también lo podríamos agregar acá en esta condición. Ahora lo arreglamos un poco más abajo, miren, para que contemple ese caso. Bueno, entonces, ya sabemos que este bucle me sirve para poder evaluar si cada uno de los números que están intermedios, la división con el número que estamos tratando, el resto, digamos, me da 0 o no. En caso que me dé 0, yo lo que hago es aumentar el contador en 1. Aumento el contador en 1. ¿Para qué? Para que cuando termine de buclear todo esto, es decir, de recorrer todos y cada uno de estos números, si alguna división entre este número y alguno de los números que están en el medio, si el resto fue 0, el contador seguramente se va a ver incrementado. Por ejemplo, 12, el contador arranca en 0, ¿sí? Miren, el contador arranca en 0, por definición, así yo lo he definido. Yo he inicializado el contador en 0. Ahora, según este bucle que está acá adentro, 12 dividido 2, el resultado, el resto, es 0. Con lo cual ahora el contador vale 1. ¿Sí? Vuelve a buclear, trato el 3. 12 dividido 3, también el resto es 0. Ahora contador vale 2. ¿Por qué? Porque yo lo estoy incrementando. ¿Sí? En la línea 20 lo estoy incrementando. ¿Sí? Vuelvo a buclear y voy a tratar el 4. 12 dividido 4 también es, aumento el contador en 3. Y así sucesivamente. Cuando termino este bucle, ¿qué hago? El valor que tiene el contador. Si el contador es igual a 0, significa que no hubo ningún número cuya división, ningún número intermedio cuya división con este número, el resto fuese 0. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Bien. Y compara después de 0 para decirle Exacto. Exacto. Si el valor del contador, después que terminó de buclear, es el valor original del contador, ¿sí? Significa que el número que ingresó el usuario es un número primo. ¿Sí? Y si no, es un número no primo. ¿Por qué? Porque el contador tiene un valor distinto de 0. Bueno, acá podríamos contemplar el caso del número, el número 1 o el número 2, si no me equivoco. ¿No es cierto? Entonces, si el contador es igual a 0 o número es igual a 1 o número es igual a 2, ¿sí? Significa que esto es un número primo. ¿De acuerdo? No sé quién fue de ustedes que me hizo la pregunta esta del número 1 al número 2. Profe Sebastián. Bien, creo que con este arreglo tranquilamente podríamos contemplar el caso en el que el número ingresado por el usuario sea un 1 o un número 2. Bueno, luego que muestro ese cartel correspondiente de si el número que ha ingresado el usuario es un número primo o un número no primo, tengo que volver a pedir un número, el siguiente número que tengo que evaluar. Bueno, muestro el cartel por pantalla para indicarle al usuario que me ingrese un nuevo número, y si ese número es mayor a 0, vuelvo a hacer el mismo cálculo. ¿Vamos? Entonces, veamos si esto funciona.
ingreso un número para saber. Vamos a ingresar el 12. Esto me debería mostrar un cartel diciendo que el número 12 es un número no primo. ¿Sí? Y bueno, y ahí se queda pidiéndome más números. Voy a ingresar el número 8. Me dice que es un número no primo. Voy a ingresar el número 2. ¿Sí? Que el número 2, según la codificación que tenemos acá, no va a entrar a este bucle. ¿Sí? Pero por este if que hemos puesto acá, por una definición, digamos, me debería mostrar que el número 2 es un número primo, según la condición que está en la línea 24. ¿Mm? Bueno, y tal cual, me dice que el número 2 es un número primo. Lo mismo podemos hacer con el 1. ¿Mm? Lo mismo podemos hacer con el 7. El 7 es un número primo. ¿Vamos? Hasta que ingrese, y así puedo seguir ingresando un montón de números, hasta que ingrese el valor 0. Cuando ingreso el valor 0, el programa termina. ¿Estamos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto? ¿Cómo sería si quisiéramos determinar los números primos que hay entre 0 y 100? Es decir, ¿qué número sería el número 100? No, que el número vaya aumentando hasta llegar al 100 y ver cuántos números primos hay, cuáles son los números primos que hay entre 0 y 100. Ah, está bien. Es decir, vos querés identificar cuáles son los números comprendidos entre 0 y 100 que son números primos. Exactamente. Bien, habría que meter un bucle acá arriba, ¿sí? Ya sacar esta condición porque ahora el número no es ingresado por el usuario. ¿De acuerdo? El número ya no es ingresado por el usuario. Y hacer un bucle acá arriba, ¿sí? Que vaya iterando, lo más probable es que sea un for, ¿sí? Que vaya iterando de 0 a 100, o mejor dicho, de 1 a 100, o de 2 a 100, en todo caso. ¿De acuerdo? Sí, sí, perfecto. Es decir, hacer un bucle más grande, digamos. Un bucle más arriba, por así decirlo. Acá lo único que estamos evaluando es si para un número en particular, si ese número es primo o no. Bueno, en vez de pedirlo por teclado ese número, lo único que podríamos hacer es crear otro índice más, hacer un for acá para que ir recorriendo, ir parándonos en cada número, es decir, pararme en el 13, pararme en el 14, pararme en el 15 y decir si esos números son primo o no. Es decir, si hay números comprendidos entre el 1 y el 13, o el 1 y el 14, o el 1 y el 15, cuya división con esos números los convierten en primo o no. ¿Estamos? Sí, sí, perfecto. Ok, bueno. Es bueno que le encuentres la alternativa a eso y modificarlo, ¿eh? Hay que encontrar la alternativa a ello. Está perfecto eso, ¿eh? Jerónimo, sí, bueno. Sí. Bueno, acá volvemos a tener el mismo problema. A ver. Les paso el ejercicio en 2 partes en el chat para que ustedes lo tengan, ¿de acuerdo? Que lo tienen. ¿Estamos? Bueno, ¿quieren que veamos algún ejercicio del práctico? ¿Quién ha terminado con el práctico? ¿Sabés qué hacer un práctico? Sí, el práctico 1. Práctico 1 es C. Que en la primera clase, hace 15 días atrás, lo dijimos, lo presentamos, digamos, el práctico, presentamos el inicio de lo que era la programación en C y dijimos, bueno, ahí tenemos el práctico ya para ir justamente practicando. Lo que... Sí, Roberto. Hola, Miravid. ¿Cómo andamos? Lo que quería saber nada más que era en el ejercicio 4 donde se pedía... A ver, ya te digo cómo era el ejercicio. El ejercicio 4 del práctico donde se 1, podía, ¿verdad? Sí, donde se entraba el capital, el 8,5, el capital era 50.000, se incrementaba el 8,5 y después la mitad de ese periodo cuánto era la ganancia final.
más allá de todo lo que es cómo se hace el ejercicio, lo que quiero saber cómo era que se le sacaba los ceros, porque cuando me da el resultado, me da muchos ceros, o sea, supongamos, sería 55, me da 55.0000. Ya sé que es 55 el resultado, pero me da varios ceros después. Ah, porque el tipo de datos es un float. Un float, exactamente. ¿Cómo es para sacarle los ceros, esa cantidad de ceros, para poder leerlo mejor? Te entiendo y sirve para que yo les pueda explicar a los chicos. Dame un segundo, voy a dejar de compartir, ¿saben? Deme un segundo. Mientras tanto, vaya cada uno de ustedes analizando cada uno de los ejercicios del práctico, encarándolos, y aquel que no haya desarrollado ninguno, arranque por el primero, que es donde tienen que detectar qué valor, de acuerdo a esa teoría que hemos visto del operador incremento, el decremento y toda esa historia, qué valor, ¿sí?, va tomando cada una de las variables, o mejor dicho, qué es lo que se muestra por pantalla a medida que se va ejecutando cada uno de esos printf. Roberto, ¿estás por ahí? Sí. Está. Ok, bueno, mira, ahí voy a compartir de vuelta la pantalla. Y para todos los que no comprendieron la pregunta que hacía Roberto, es lo siguiente. ¿Qué sucede si tenemos una variable, ¿sí?, de tipo float, como esta, por ejemplo, ¿sí?, a la cual yo le estoy asignando el valor 100.120? ¿Sí? Es decir, es un valor decimal que tiene tres décimos, digamos, ¿sí? 3 decimales. ¿Sí? Pero yo quiero mostrar por pantalla solamente los 2 primeros decimales. ¿Ah? Es decir, quiero que por pantalla me muestre el 100.12. Fíjense, si yo utilizo la cadena de caracteres o la cadena de control por %f, tal cual como yo les había comentado al principio, fíjense lo que me va a mostrar por pantalla. Me va a mostrar 100, y muchos dígitos, digamos, ¿sí?, muchos más de lo que yo le he asignado. Además del 120, me muestra 003. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque el mapa de caracteres, digamos, o la memoria que he utilizado para alojar este número, además lo completa con ciertos dígitos anexos, digamos, que guarda en la memoria. Entonces, yo siempre que trabaje con float y quiera mostrar información por pantalla, lo ideal es indicarle, en este caso en el printf, la cantidad de dígitos que quiero con la que me muestre los decimales. La forma de hacerlo es, entre el % y el f, colocarle 0, punto, y la cantidad de decimales que quiero que me muestre. En este caso quiero que me muestre solamente 2 decimales. Bueno, esto me va a hacer eso. Me va a mostrar 100.12. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Ok.
Fíjense, ¿qué sucede si yo a la variable le he asignado el valor 100.1, pero en el printf yo le estoy indicando que me lo muestre con 2 decimales? Bueno, el segundo decimal me lo va a completar con 0. Esta es una forma de ir controlando, de acuerdo al tipo de datos que hemos definido en la variable, el valor que quiero que me muestre por pantalla. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Ok. A ver, Enzo, ¿estás por ahí o no? Sí, sí, por acá andamos. Ok, bueno. Estaba, ¿Has desarrollado algo de ese práctico? No me vas a ir a mostrar el desarrollo del año pasado. Eso no se hace, ¿eh? No, de hecho me tuve que poner a hacer ejercicio 1, que jamás lo hice. Ah, mira qué bueno, bueno. Me puse a ver, estuve utilizando un programa nuevo, entonces, ¿Vos no trabajás con sé, Linux, tira si no me muchos equivoco? errores. Sí, Bien. y bueno, estoy ahí cambiando cosas porque me va indicando varios errores. Te está mostrando errores, bueno. Bueno, dale. Así que Francisco, ¿estás por ahí o si no? lo tengo, lo paso. Bueno, dale. Sí, profe. Ok. ¿Por qué ejercicio vas? No, yo le dije que iba por el primero y que no entendía muy bien eso del incremento o el decremento. O sea, por ejemplo, si z es igual a 10, Bien. entonces, ¿Querés compartir pantalla? a ver, bueno. Compartir pantalla y lo vamos haciendo juntos. Así tus compañeros también saben cómo hacerlo. Pantalla completa. Lo que sí, después te lo van a pedir, ¿eh? Pero bueno. Ahí está en vos si se los cobrás o no. A ver, ahí lo estoy compartiendo, me parece. Bueno. Bueno, a ver, mostrarnos el programita. A ver, vamos a ver. Yo creo que había hecho bastantes prácticas ahí. Acá, te pregunto. Ok, bueno. No, esto no. No importa, pero dejalo si querés. Y sobre ese, pegate el... Primero, tenés que crear una variable que se llama z. Declarar una variable que se llama z. ¿Tenés el práctico por ahí? Sí. Ahí está, bien. Vamos al código. Créate una variable, declará una variable que se llama z. Pero no ahí arriba, dentro del main, ¿eh? Dentro del main, debajo de la llave de apertura. Ahí donde vos has declarado el char letra ese. Bien, ahí. Ese lo sacamos, exacto. Y ahí vamos a crear una variable que se llama z. ¿Cómo hacemos para crear una variable? Primero hay que definirla, ¿eh? Ah, sí. No. Int, el tipo de dato. Int z, ahí está. Y ahí la estás creando. Sí. Igual yo acá me hice una plantilla. A ver, para hacer trampa. Me hice una plantillita. Ahí está. Está bien, bueno, no importa. Sigamos con el otro, porque quiero que vayamos avanzando con el... Digamos con ese, ahí está. Está bien, digamos esto, porque vamos viendo, digamos, el camino y el porqué de cada una de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahí estás creando una variable y asignarle el valor 10. Y al mismo tiempo asignarle el valor 10. Déjalo eso que tenías. No, el igual a 10 ese que tenías. Ahí está. Y ahora sí, punto y coma. Perfecto. Entonces ahí estás creando una variable que se llama z, cuyo tipo de datos es entero y al mismo tiempo le estás asignando el valor 10. ¿Ah? Bueno, ahora yo en tu lugar lo que haría es ir copiando esas sentencias que tenés allá en el práctico. ¿Sí? De arriba hacia la derecha. Entonces, esa sería la primera sentencia. Perfecto. Debajo de esa, la segunda. Ahí está. Pero mi duda era si
van de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Esa es la tercera. Pero cada sentencia me va modificando el 10, o sea que el 10 ya Ahí no. está, esa es la lógica, pero antes de hacerte ejecutar este programita, la idea es que vayamos juntos sabiendo qué valor nos va a mostrar ese printf. Esa porción de código yo la eliminaría, o bueno, comentarla como vos quieras. No me acuerdo qué ¿Sí? estaba haciendo acá. Bueno, Bien. Acá bueno. Entonces, en esa primera sentencia que tenés en la línea 10, ¿qué valor te va a mostrar por pantalla? un 11. No, No, el mismo y te 10. te va a mostrar el valor. ¿Por qué? Porque es un post-incremento. Entonces, por definición dijimos que cuando es un post-incremento, ¿sí? Primero utiliza el valor de la variable, ¿sí? Sí. Y después lo incrementa. ¿Vamos? Entonces, ahí te va a mostrar esa sentencia el valor 10. Bueno, ahora vamos a arreglar primero esos paréntesis que vos estás, perdón, esas llaves dobles que vos estás teniendo ahí. Ahí está, ¿sí? Porque las que te copia del Word son otras. Perfecto. Bien, ahora, si vos querés que te dé ese printf, querés que te muestre un enter, tenés que ponerlo después del %d. Ahí. Ahí, /n. Perfecto. Bien. Entonces, ya sabemos que esa línea, la línea 10, ¿cuánto nos va a mostrar por pantalla? 10. 10. Pero en la línea 12, Z, ¿cuánto va a valer? 11 va a pasar a valer. Exacto, va a pasar a valer 11. Entonces, en la línea 11, digamos, Z vale 11. En la línea 12, ¿qué te va a mostrar? Es un preincremento. ¿Sí? Entonces, primero incrementa en 1. Bien, bien ahí. Entonces, incrementa en 1 y después te lo va a mostrar por pantalla. Entonces, ahí, ¿cuánto te va a mostrar por pantalla? El mismo 11, ¿no? No. El 12. Te va a mostrar 12. ¿Por qué? Porque es un Un preincremento. pre. Sí. Exacto. Bien, entonces ahí te va a mostrar 12. Bien. Acá me va a seguir mostrando el 12, pero... No, porque es es un un predecremento. Entonces, Entonces, ¿cuánto te va a mostrar ahí? 11. Ahí está, exacto. Acá ahora Bien. sí, Ahí me va a sí seguir te va... mostrando el 11. Exacto, pero 12 va... Z, ¿cuánto va a valer? 10. Acá va a quedar valiendo 10. Bien. Bueno, y en la línea 19, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es eso? Ahí no tenemos un operador de incremento. ¿Sí? No tenemos un operador de incremento. ¿Sí? Ni un decremento, ni un... ¿cómo se llama? No es ninguno de los operadores que hemos visto hasta ahora, ¿no? No. Bien. Ese Z, mirá, ahora voy a compartir yo pantalla, mirá. ¿Me dejás van, de hecho, no sé si estoy... Sí. Ah, ok, ahí está. Ese Z que estábamos viendo ahí nosotros, ¿sí? Este que vendría siendo algo así como esto, algo así como eso, si no me equivoco, estábamos viendo, ¿sí? Nada más que en vez de la variable A, es la variable Z, digamos. ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, eso es igual que esto. Es decir, a A le estoy asignando el contenido de A más 3. Eso es lo que estábamos teniendo ahí en esa sentencia. Entonces, ustedes acá lo que tienen que tener en cuenta es, previamente, cuánto vale Z en este caso, en el caso de ustedes. Si previamente Z valía 11, por ejemplo, acá a ese 11 se le va a sumar 3, digamos. Bien. Bueno, excelente, Francisco. A ver, ¿quién sigue? Emanuel Quintero, ¿estás por ahí o no?
¿Está o no está Emanuel? No, no está Emanuel. Andrés Estrella, ¿está o no? Ah, abandonó Andrés Estrella, mierda. ¿Era para tanto, che? No era para tanto, me parece. ¿Estás vos o no? Profe, ¿le puedo compartir la pantalla para ver cuál es el error que tengo? Gracias, Jerónimo, porque si no se nos iban todos, ¿eh? Sí, se nos iban, me parece que están teniendo miedo. Comentale que no es tan grave esto. Es grave, pero bueno. No. Diga la verdad, profe. ¿No es cierto que nos metimos, Jero? Me preocupa Enzo, chico. Sí. A ver, ¿qué pasa, Jerónimo? Y acá cuando le pongo compilar y ejecutar me tira error, no sé cuál podría Te ser. tira un error, a ver, hace clic allá en la línea 1. No está tomando las comillas, me parece. Claro, exacto. Exacto, está tomando las comillas del Word. Exacto, ahí vos has copiado la sentencia y las ¿Cuál comillas? comillas? Las que están ahí en el %D. En la línea 11, ¿sí? ¿Ves que tenés comillas doble? Borrale y escribí la voz. No, el 2 no. Ahí. Bien. Lo mismo tenés que hacer abajo. No. Sí. Copiar la de arriba y después la pegás abajo. La regla es que si pinta, es una buena Enzo. comida. Si no pinta, no sirve. Exacto, sí señor. Muy bien, Enzo. Apareciste, Enzo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Buscando la contrabarra. No la podía dar con la contrabarra tenés, para la L. Jerónimo, ahí tenés un error con el de sintaxis. Ese igual que has puesto ahí no va, ¿eh? Va retum 0 nada más. Ahí ¿Y esto por qué me lo pinta de rojo? Porque has hecho clic donde está el número 1. Viste que en el lado izquierdo, del lado izquierdo vos tenés los números de líneas. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Hacé clic donde está el 1. Ahí está. La concha de la... No, era para tanto. Bueno. Una puteadita de vez en cuando no pasa nada. Bien, ahí está. Igual la idea... Está duro el cajón. La idea no era ejecutarlo y copiar eso, sino que ustedes entendieran el razonamiento, es decir, el mismo razonamiento que estuve haciendo recién con Francisco, ¿sí? Que ustedes fueran haciendo el razonamiento del por qué y cómo trabaja, digamos, cada una de esas sentencias. ¿Ya? Bueno, bien, Jerónimo. A ver, ¿quién más? Magallanes, había un tal Magallanes por ahí. Martín, ¿estás por ahí o no? Sí, profe, pero estoy de oyente hoy, necesito práctica. Bueno, no importa, pero ¿has instalado la aplicación, el Lepse++ o no? La verdad que no me acuerdo. Bueno. No me acuerdo. Yo pensé que me ibas a decir que no. No, es que... El no me acuerdo ya me desconcertó más esta aún. semana, ¿viste? Y sé que lo bajé, pero no me acuerdo si lo instalé. Bueno, es un buen momento. Buscalo ahora e instálalo. A ver, ¿quién más? Cristian Borgo. ¿Estás por ahí o no? Sí, profe. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Has instalado la aplicación? ¿Te has empezado a chocar ya con algún ejercicio o no? Sí, en realidad estaba viendo la verdad que ni he mirado el práctico, pero estaba viendo y sí, lo entiendo, digamos. No me he puesto a hacer, pero sí lo entiendo. Bueno, esto es fundamental. Cuando entienden, empezar a practicarlo, ¿eh? No solo para vos, va para todos en realidad. ¿Por qué? Porque por ahí el comprenderlo, el entenderlo, no alcanza. Por ahí, si no empiezan a practicar, ¿por qué? Porque cuando llegue el momento del examen o de resolver un ejercicio, en un práctico, lo van a entender, pero no van a saber cómo encararlo. Ponerse
memorizar, Bueno, canchero Gastón, con el tema de las estructuras de los operadores. bien, tenés un poco mal de señal, si no me equivoco. Gastón Dona, ¿estás por ahí? Profe, ¿cómo va? Bien, ¿vos cómo estás? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es Bien, la bien, todo situación? bien. ¿Has instalado la aplicación Algo o no? perdido, no he empezado con nada. Bueno, hay que arrancar, ¿eh? Franco, ¿estás por ahí? En Portones. Sí, profe, acá estoy. Bueno, ¿y cómo va? ¿Has arrancado o no? No, pues la verdad estaba leyendo un poco la teoría y esperaba la clase hoy también para sacarme varias dudas. Así que, Bueno, suerte lo que han preguntado a los compañeros, las dudas que yo tenía. bueno. Por ahí la formalidad es esta intención, digamos, de interactuar con cada uno de ustedes, puede estar de que sea evaluativo, ¿sí? Esta interacción. No. La intención es poder ayudarlos, en realidad, ¿sí? Primero a que se animen. La aplicación ya debería estar instalada, ¿no? Y acto seguido deberían empezar a animarse a tirar sentencias, líneas, ¿sí? Porque si no, les va a costar, y les va a costar bastante. Entonces no se dejen estar más tiempo, porque ya la clase que viene, por ejemplo, vamos a arrancar con un tema nuevo que no lo hemos visto ni siquiera en pseudocódigo, que es arreglos. ¿Sí? Y eso les puede llegar a complicar bastante más la existencia si aún no han practicado nada de nada, digamos. ¿Ah? Así que bueno, arranquen o no rompan ese hielo, digamos. ¿Ah? Facundo Guevara, ¿estás por ahí o no? No está. Bueno, Matías Doelo, ¿está? Profe, ¿cómo anda? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Comiendo. Bueno, me alegro. Disculpe. Sí, no hay problema. Es hora, yo creo, ¿eh? Sí. ¿Quién de los que están presentes acá se ha animado o a hacerlo o a programar para mañana hacer unas lentejas? Mi mujer. Muy bien. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Quién? Ah, ¿te interesó? ¿Quién se ha animado al menos a programar hacer unas lentejas para mañana? No, yo estaba pensando en hacer lentejas, pero nunca lo programé de por sí. Está bien. Mira, Vile, ya están en remojo. Mirá cómo, muy bien, Álamo, muy bien. Muy bien, Álamo. Va a estar lindo para mañana y pasado, hace frío, ¿eh? Sí, yo creo que para pasado mañana yo lo voy a encarar, ¿eh? No, yo ya me tentó ya. Sí, definitivamente. Bueno, David Sepúlveda, ¿está por ahí o no? Está por duplicado. Sí, profe, acá está. Me da la sensación de que está con el celu y con la compu, ¿o no? Exactamente. Muy bien, está bien, sí, sabemos hacer eso también. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo vas vos con la programación? Lo hice estoy tratando de acordarme porque lo había hecho hace una semana atrás. ¿Lo hiciste qué? ¿El práctico entero? Al primero. Ah, el primer ejercicio, está bien. Bueno, ¿y el segundo ejercicio quién lo ha hecho? ¿Alguien que esté por acá que lo haya hecho? Sebastián Pastrán. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, claro que sí. Sí, lo he hecho. Llegué hasta el 4 o hasta el 5, no me acuerdo. Bueno, prohibido pasárselo ¿cómo se llama? Jerónimo, ¿eh? ¿A Jerónimo? Bueno, Sí. perfecto. Prohibido. Con Sergio y con Roberto, capaz que podríamos llegar a negociar con algo de lentejas, ¿eh? Tupper de lentejas, vamos nomás. Claro, exacto. Sí. Al menos sacar un par de lentejas. Bueno, a ver, si les parece, ¿cuál es el segundo ejercicio del práctico? Profe, una consulta. Sí. ¿Usted se va a demorar mucho con la charla que tiene con los recursantes? Pues ya son ni 35. No, 5 minutos nada más, en realidad. Listo, entonces sigamos. No es mucho más que eso. No es mucho más que eso.
Bueno, el ejercicio 2 del práctico, ¿qué dice? ¿Quién de ustedes lo tenía por ahí abierto? Por aquí. Sí. Realiza un programa que pida un número y diga todos sus divisores. Y diga todos sus divisores. Bien, entonces esto me parece que está muy relacionado a lo del ejercicio este de los primos, si no me equivoco, ¿o no? ¿De los números primos? ¿Podríamos llegar a readaptarlo a eso o no? La verdad que no me acuerdo si este se encaraba indicando... Acá. ¿Quién era el que estaba... ¿Quién fue el de ustedes el que me preguntó cómo hacer para encontrar todos los números primos comprendidos entre un número y otro? Yo, profe. Bien. Bueno, podríamos llegar a adaptar este ejercicio, que es el que le mostré más temprano, a este que están pidiendo del ejercicio 2 del práctico. A ver, ¿qué dice esto? Realizar un programa que pida un número y diga todos sus divisores. Es decir, yo tengo que, dado un número en particular, tengo que recorrer todos los números comprendidos entre 2 y el número que he ingresado menos 1 y decir si cada uno de esos números son divisores o no de ese número. Es decir, si yo ingreso el 12, acá yo tengo que decir que el 2, el 3, el 4 y el 6 son divisores de ese número 12. ¿De acuerdo o no? Creo que por ahí viene ese ejercicio. Sí, es correcto. Sí. Bien, entonces, acá en vez de hacer este contador, ¿sí? Tranquilamente yo podría mostrar un printf diciendo que el número, el índice, es decir, el número que estoy recorriendo, es divisor de el número que estamos tratando acá arriba. Justamente, número. Me parece que esto sería así, si no me equivoco. Entonces esta porción de código que está acá abajo, excepto este que está acá, parece que sería algo así, si no me equivoco. A ver, veamos esto. Si esto yo lo ejecuto y le pido al usuario que me ingrese el 12, me debería decir que el número 2 es divisor de 12, el número 3 es divisor de 12, el número 4 y así sucesivamente. Bueno, acá me ha quedado la palabra primo, ¿sí? En el printf. Veamos ahora el número, qué sé yo, el número 100. Todos estos números son los divisores del número 100. Fíjense, con muy poca modificación, prácticamente nada, ingreso un número para encontrar sus divisores. Con muy poca modificación de la variante de los números primos. ¿Por qué coloca índice y número? Por este cartelito que está acá, mira. Uy. El printf. Cuando yo muestro 12, o sea, cuando yo ingreso 12, pretendo que me diga que el número 2, ¿sí? Es decir, el número por el cual yo estoy dividiendo, ¿sí? Es divisor del número 12. El número 3 es divisor del número 12. Acuérdense que la variable índice esta es la variable que me permite ir recorriendo número por número estos números que están comprendidos entre el 1 y el número que he ingresado, es decir, en este caso el 12. ¿Vamos? Profe, ¿puede poner un poquito la pantalla, por favor? Sí. ¿Esa o esta? Bueno, están las dos. Profe. Sí. Profe, le hago una pregunta. Dale. ¿Qué configuración del teclado usa usted? Porque hay veces que estoy en el C programando y quiero, no sé, hacer una barra
el /N para hacer el salto de línea y a veces me sale, a veces no sé cuál usar. Mira, a mí me pasa exactamente lo mismo. El /N yo lo hago con el ALGR y el que está, la tecla que está al lado del 1. Al lado del 1, claro. De los números que están arriba, ¿no? Bueno, y si no la otra tecla para hacer a veces no, pero la barra invertida. Eso es un tema de configuración de teclado. ¿Cuál usa usted? No, mira, para poder hacerlo, lo puede hacer con el teclado en, ¿cómo se llama? En Latinoamérica y el idioma en español España. Este es, mira. Seba, ¿sabe cómo se hace? Convertirlo con Windows, la tecla de Windows y la barra espaciadora. Así lo invertí como dijo el Sergio. Claro, vas cambiando, digamos, de idioma, el teclado. ¿No? Y si no, poné al 92, ya está. Claro, ese es más fácil. Muy bien, Jerónimo. Es lo que yo hago con el mayor y el menor. Salió de la vieja teclado. Exacto, muy de la vieja escuela. ¿Cuántos años tenés vos, Jerónimo? 42. Muy bien. Muy bien. Cumplidos el 9 de abril y con COVID. Feliz cumpleaños, Covicienta. Recuerdo. Profesor, ¿puedo compartir la pantalla? Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Podés o no? ¿Se ve? Sí. Me estaba dando un error en este ejercicio de los números primos. Herramienta, le pongo compilar. A ver, para que ejecutar. No estoy pudiendo ver. Y me da un error ahí. No estoy pudiendo ver el código. A ver la herramienta. No sé si tenés compartida toda la pantalla. Yo veo en negro la pantalla. ¿Qué están viendo? Nada, está todo en negro. ¿Vos tenés 2 monitores? Sí. Y es probable que hayas compartido la otra. Cuando vayas a compartir, poner compartir toda la pantalla. Bien, ahí está. A ver. ¿Qué te dice el error abajo? Int main. ¿Tenés el return 0? Sí, tenés el return 0. Y arriba no has incluido las librerías, me parece. No has incluido, antes del int main tenés que incluir las librerías. Sí, lo que pasa es que es lo que copié, acabo de instalar y copié el ejercicio que pasó usted. Lo he copiado mal, sí. Bueno, era eso, ¿no? Ok. Ahí lo que te está diciendo, digamos, en realidad el mensaje era que estabas tratando de usar una función como la printf, que él no sabe dónde está, digamos. Es por eso que tenés que incluir las librerías antes. Bueno, les voy a pasar el ejercicio este que acabamos de hacer, que, si no me equivoco, con mayores arreglos, con menores arreglos, solucionaría lo del ejercicio número 2 del práctico, si no me equivoco. Traten de encontrarle variantes y perfeccionarlo, mejorarlo, para aquellos que quieran, digamos, esforzarse en cierta forma. Bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo. La clase que viene vamos a ver nuevo tema. Lo que sí, yo el práctico ya lo voy a dar por cerrado. Con lo cual tienen una semana como para poder terminarlo. La semana que viene, el día lunes, ustedes ya deberían entregarme este práctico, porque vamos a arrancar con nuevo tema y yo les voy a pasar ya el nuevo práctico. Así que bueno, tienen toda esta semana, si llegan a tener dudas, ya saben, me la plantean por mail. Nos quedamos con los chicos que eran recursantes, con los que habíamos hablado al principio, ¿les parece? Sí, muy bien, acá estamos. Ok, bueno, al resto, buena semana chicos, y si tienen alguna duda me la plantean por mail. Ok, profe, chao, chao.
Bueno, bárbaro, adiós.